Pastores, Dios los bendiga, mi nombre es Víctor Llanes, soy pastor de Iglesia Avivamiento, me encuentro en Florencio Varela, soy del partido de Florencio Varela, vivo acá y quisiera compartir una reflexión de la palabra para mi vida, ¿sí? O sea, no digo que esta reflexión sea para toda la iglesia ni para todo el pueblo, sino que es una reflexión, ¿sí?, que he estado amasando, que he estado dando vueltas en mi cabeza durante todo este tiempo de pandemia y bueno, quisiera compartirla junto con ustedes. Esta reflexión se encuentra en Hechos de los Apóstoles capítulo 4 y voy a leer en el versículo 13 en adelante. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo el hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los hombres que moran en Jerusalén, y no podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno de este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Capítulo 5, versículo 28 ahora, dice: diciendo: ¿no nos mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en el madero. Ellos oyendo esto, versículo 33, ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlo. Entonces el versículo 34 dice que se levanta Gamaliel, ¿sí? El versículo 39, más si es de Dios, no lo podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él y llamaron a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y lo pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, o sea, del nombre de Jesús. Entonces, yo estaba pensando y reflexionando sobre esto. Jesús ya había dicho en los evangelios, ya les había dicho que a él lo iban a aborrecer y por lo tanto también ellos iban a ser aborrecidos, ¿sí? Porque el discípulo no es mayor que el maestro. Entonces, pensando todas estas cosas, digo, nosotros somos la iglesia. Y saben que una de las características de la iglesia cristiana, de la iglesia de Cristo, que la iglesia cristiana siempre se caracterizó por ser una iglesia clandestina, ¿sí? Fueron perseguidos desde el mismo momento que fue creada. Cuando fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a predicar, fue llena Jerusalén de la palabra de Dios y ellos comenzaron a perseguir a la iglesia. Arrestaron después a Esteban, ¿sí? Saulo consintió con la muerte de Esteban y fue perseguida la iglesia de Cristo, ¿sí? Y ellos fueron azotados y perseguidos por toda la zona donde iban y predicaban la palabra. No solamente contentos con esto, sino que Nerón en el año 60 después de Cristo, en el año 60, Nerón se convierte
prende fuego Roma y le echa la culpa a la iglesia cristiana. Y la iglesia cristiana no dejó, por causa de las autoridades políticas de ese tiempo, dejó de ser iglesia, sino que los cristianos de aquel tiempo comenzaron a predicar la palabra del Señor con denuedo, con fuerza, con poder, con gracia, hasta que llega Constantino en el año 325 y le hace una amnistía a la iglesia. Y cuando le hace esta amnistía a la iglesia y la iglesia viene a Constantino y se convierte en una iglesia mundial, ¿sí? Al no poder unir la iglesia de la Odisea, de Sardis, las que están en Apocalipsis, al no poder unir, él se autoproclama papa de todas las iglesias y se hace el primer papa católico, ¿sí? De esa iglesia evangélica clandestina que estaba en aquel tiempo. Entonces, una de las cosas que yo pienso, nosotros somos la iglesia de Cristo. Y si nosotros somos la iglesia de Cristo, ¿por qué tenemos que estar, ¿sí? Con miedo, con temor, con terror a las cosas que están ocurriendo, si nosotros no somos nuestros, sino que le pertenecemos a Él? ¿Sí? Nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que le pertenecemos a Cristo. Entonces, bajo este concepto yo abrí las puertas de la iglesia en septiembre, ¿sí? Porque sí, tengo miedo, tuve miedo, tenía miedo de las multas, tenía miedo de la persecución y todo, pero si nosotros, que no somos nuestros, que no nos pertenecemos a nosotros mismos, no le damos nuestra vida a Cristo, ¿sí? Para que Él haga con nosotros lo que quiera, ¿sí? Que si es necesario ser perseguido, y bueno, seamos perseguidos, pero que seamos perseguidos por Cristo, y no porque queremos quedar bien con un gobierno, no porque queremos quedar bien, porque el querer quedar bien de la iglesia del año 300, por querer quedar bien con Constantino, con un político que quería manipular, ¿sí? La iglesia a su favor, ¿sí? Esa iglesia se convirtió en la iglesia católica romana. Entonces, esto es lo que yo pienso, nosotros somos la iglesia de Cristo. Y este es el momento de que nosotros nos levantemos como la iglesia de Cristo y que comencemos a predicar a Cristo, que comencemos a anunciar la verdad, que comencemos a hacer las cosas como el Señor nos ha demandado a nosotros como pastores a hacerlo. ¿Sí? Entonces esto es lo que me exhorta. Quizás nosotros como iglesia estamos pasando por el tema de las 10 vírgenes y quizás nosotros somos una de esas vírgenes que se ha quedado dormida y es necesario que nos despertemos y que nos demos cuenta y empecemos a levantar la bandera de Cristo a pesar de lo que los demás digan, ¿sí? Y yo lo digo no desde un lugar de superado, sino que desde un lugar de cristiano y que me siento responsable delante de la presencia de Dios, de que tengo que hablar la palabra y que tengo que predicar el Evangelio y que tengo que anunciar a Cristo resucitado, ¿sí? A pesar del COVID, a pesar de lo que me diga y a pesar de lo que quizás sea juzgado, quizás se enojen conmigo por esto, pero bueno, es el momento de que la iglesia se despierte, que la iglesia se levante, que nosotros los pastores, ¿sí? Reflexionemos y nos demos cuenta que nosotros no somos nuestros. Yo recibí a Jesús como mi Señor y Salvador hace más de 30 años, ¿sí? Y si el Señor es mi Señor, ¿sí? Él es el que me manda y el que me ordena, no un político, ¿sí? Bueno, gracias por poder reflexionar conmigo. Dios los bendiga. La hora se va, ¿no? Cuando uno está reflexionando y pensando sobre la palabra de Dios. Dios los bendiga mucho. Un cariño grande a la congregación. Bendiciones, pastores.